Buenas tardes, sean bienvenidos en nombre del Instituto de Investigaciones Estéticas y del proyecto PAPIT de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, número IN 402-417, la superficie y el color, estudios interdisciplinarios sobre el arte moderno mexicano. Como está claro por el nombre del proyecto, es un proyecto que explora los entrecruzamientos entre la pintura y las ciencias químicas, entre el análisis de la pintura desde la historia del arte y desde la ciencia de los materiales. Y como uno de los objetos centrales del proyecto eran los murales de Diego Rivera, afortunadamente se dio con la conexión Sabogal de los artistas mexicanos de los años 20, teníamos ya noticias y felizmente localizamos al doctor Fernando Villegas Torres y él accedió amablemente a venir a darnos una plática precisamente sobre José Sabogal, el arte popular y la pintura mural en el Perú hacia una visión comparativa con México. El doctor Villegas es doctor en Historia y Teoría del Arte Contemporáneo por la Complutense de Madrid y magíster y licenciado en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho estancias con distintos motivos en distintos lugares de Europa, pero también fue curador de la colección de retratos del Museo de la propia Universidad Nacional de San Marcos, con la que este instituto tiene nexos de mucho tiempo atrás. Y trabajó como investigador en el Museo Nacional de la Cultura Peruana del Ministerio de Cultura. Tiene numerosas publicaciones especializadas y es investigador y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige en la Universidad de San Marcos el Grupo de Investigación, Literatura y Arte, Prensa, Cultura Visual y Redes Transatlánticas entre Europa y América Latina. Estamos muy contentos de haber hecho este esfuerzo para ayudar a mantener activas las redes de intercambio académico entre dos países que tienen tantas cosas que comparar. Entonces, bienvenido, Fernando, y le doy la palabra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que nada agradecerte, Renato, por la invitación dentro de este proyecto, a Sandra, a Andrea, que nos vimos en Perú hace un par de meses, al Comité Académico del Posgrado de Historia del Arte LUNAM. Y bueno, yo estoy muy feliz de estar con ustedes y poder un poco conversar sobre la importancia de José Sabogal vinculado al arte popular y a la pintura mural y establecer hacia una visión comparativa. Lo primero que yo quería empezar es con un texto vinculado a Sabogal, porque en realidad Sabogal vino a México en dos oportunidades. Él está en el 23, recién se ha casado con la escritora María Vice, y está justo cuando Rivera está haciendo lo del colegio de preparatoria. Y luego viene una segunda oportunidad en el 43, cuando Rivera está haciendo lo del Palacio de Gobierno. Y hay dos puntos que establece una relación directa con el mundo mexicano. Es el arte popular y la pintura mural, que son dos aspectos que a mí me interesa trabajar y que los vamos a ir viendo porque de alguna manera hay también diferencias en torno a lo que él vio y lo que él después realizó en el caso peruano. Sabogal diría: fui a México atraído por ese movimiento de arte americano, con caracteres de movimiento artístico mundial,
pues ha sido en México en donde se ha resucitado la gran pintura mural en sus propios procedimientos del fresco y la encáustica, y llevando al campo de la plástica un balance de concepto sano y fuerte que contrató muy hondo con los movimientos sucesivos que se ensayaban en París entre los años 21 y 26 sin término de cristalizarse en algún rumbo. En México se vio lúcidamente el rumbo y la apreciación por los artistas del rico arte popular mexicano vinculado con las aspiraciones de la Revolución Mexicana como temario y asunto principal, trajo al muro una expresión nueva de hondo carácter mexicano y de valores plásticos universales. Esta es una fotografía que podemos ver de José Sabogal en su viaje a México en el año 1923. Y si lo ven, pues es con los trajes mexicanos. Y cuando él regresa a Perú, en una revista en Mundial le preguntan sobre su viaje a México y él lo que destaca es la importancia que los mexicanos le dan al arte popular. Y en este caso, estas son algunas obras que él va a hacer, Mujer con cántaro de 1923. Otro tema es el trabajo de la silografía, el trabajo en madera, que es otro elemento que él va a desarrollar posteriormente en la década del 20 y muy vinculada al expresionismo. En todo caso, el arte popular peruano va a ser un elemento de identificación identitaria basada en un contenido de mestizaje. Él había conocido a Mariano Inés Flores. Mariano Inés Flores era un artista matero de la zona de Huanta, de la zona de Ayacucho, surandino, y incluso existen mates que están dedicados por Mariano Inés Flores a la pareja Sabogal-Vice. El mate burilado era un elemento importante en la concepción del arte popular peruano. ¿Por qué? Porque evidenciaba un contenido de continuidad histórica vinculado a las formas. ¿A qué me refiero? El mate viene de la tradición prehispánica, lo podemos ver en Huacaprieta, que es con elementos precolombinos, y después vemos en el mundo virreinal escenas costumbristas y figurativas para llegar a la época contemporánea, donde Mariano Inés Flores es uno de sus representantes, en los pueblos también de Cochas Chico y Cochas Grande en Junín. Entonces, Sabogal entiende de que a través de las formas ha habido una continuidad que nos va y se remonta desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días y que se evidencia a través de un mestizaje. Esa es una noción importante. ¿Por qué? Porque se está validando dos contenidos. Por un lado, el contenido prehispánico y el contenido español, para poder dar un producto que ya no, de acuerdo a lo que Sabogal menciona, ya no tiene las formas indígenas, ya no tiene las formas españolas, sino que es el arte peruano. Ese arte peruano es el que tiene que ser revalorado y es el que tiene que ser estudiado. Lo mismo pasaría con la representación de queros. Los queros, que tienen un origen incaico, pero que se remontan a Tiahuanaco. En Tiahuanaco se hacían en cerámica y son estos objetos que por lo general son duales, son de dos, hechos en madera. Este es en realidad un quero realizado por el propio Sabogal en 1932. Luego lo que tenemos en este periodo es esa búsqueda a través de viajes que él va a hacer al sur andino. Hay un lugar especial que es Cusco. Recuerden que nosotros tenemos en realidad Lima, que es la capital del Perú, pero tenemos otra capital simbólica que es Cusco. Y en este caso, la ciudad de Cusco, de acuerdo a las frases de Sabogal, muros pétreos y paredes españolas, era un indicio de esa mirada de mestizaje. Él va a participar, por ejemplo, en la exposición del pabellón peruano de la exposición de Bolivia en 1925. En esta exposición, que fue junto con Camilo Blas, en ese entonces él ya es profesor en la Escuela de Bellas Artes, se puede ver a través de esta fotografía que se evidencia, por ejemplo, los mates que están en la mesa, se ven los textiles de Cotahuasi, que es la zona sur de Arequipa, y donde vemos elementos precolombinos, diseños de elementos precolombinos.
Y lo que sería importante tener en cuenta es cómo la ciudad de Cusco y la Fuente de Arones, en su segundo viaje en 1925, configura esta idea del mestizaje como propuesta de identidad peruana. Y acá vemos, por ejemplo, una acuarela que es la Fiesta de Arones, y vemos la representación de una fuente, pero una fuente antropomorfa de elementos femeninos que claramente se representan a figuras escultóricas incaicas. Lo interesante de esta fuente, que él la va a reproducir no solo a la acuarela, la va a hacer también a la silografía y va a ser un óleo de esta obra. Si se fijan en la parte de la fuente es en la parte inferior elementos antropomorfos, pero la parte superior tiene una cruz. Entonces, claro, para un artista que estaba vinculado al tema de la resección del mestizaje, estos elementos, al mismo tiempo que Cusco, si ustedes visitan Cusco van a encontrar muros pétreos incas y superpuestos los elementos españoles. Eran elementos que a él le permitían configurar esta idea de mestizaje artístico. Y esto estaría presente también en una de las revistas más importantes del desarrollo cultural y que ha sido motivo de una exposición reciente que actualmente está en el Museo de Arte de Lima y que va a venir a México próximamente. Acá vemos diseños de las portadas de Amauta tomados de los diseños de los mates burilados. Lo mismo era la arquitectura de Arequipa. La ciudad de Arequipa constituía esta mirada del mestizaje artístico porque si Cusco podía ver elementos superpuestos de arquitectura prehispánica y española, en el caso de Arequipa, para José Sabogal, representaba ya la fusión de ese mestizaje. Esta es la portada que él va a realizar para el afiche en la exposición que él hace en Buenos Aires y los motivos son también elementos tomados de los diseños de mates burilados. En Amauta él va a publicar el mate y el yarabí, que es un trabajo donde él habla de la tradición mestiza avalando el arte popular. Lo mismo haría a través de los queros en los frisos del pabellón peruano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Él tenía a cargo la sección de minería. Bueno, estuvo también Domingo Pantigoso, estuvo otros artistas presentes como Ramón Matiu, que es español, pero en el caso de Sabogal utiliza esta conformación de frisos donde vemos la flor de cantuta, la representación de los queros y la representación del Inca en estos frisos. Entonces, el arte popular era una noción que estaba presente en el imaginario de mestizaje artístico de José Sabogal, pero al mismo tiempo estuvo presente en todos los artistas de la década del 20. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta portada de la revista Mundial, en donde vemos una obra de Elena Iscue de 1924, vemos a una tejedora que está utilizando el telar de cintura, pero en la parte superior vemos la representación de un mate burilado. Los queros, por ejemplo, estaban presentes en los diseños en la obra de Domingo Pantigoso, un artista puneño, hacia 1922. Las obras de Jorge Binatea Reynoso, donde él nos representa una feria en Pucará, donde vemos, por ejemplo, el torito de Pucará, que es otra cerámica tradicional que va a ser defendida por José Sabogal y su grupo, y esta obra, que es de los años 30, de Leonor Binatea Cantoarias, que tiene a manera de objeto valioso artístico la representación de un mate, o artistas más vinculados a la posición universalista, no pensando tanto en la idea de la identidad peruana, como es el caso de Carlos Quispe Sacín, que él va a realizar para este bar, que es el Negro Negro, la representación de diseños inspirados en mates burilados. Otro elemento, además, para encontrar la identidad y proponer el mestizaje era la evidencia del Perú antiguo en el arte. Y eso lo va a hacer a través del Museo Nacional y el Instituto de Arte Peruano. Acá tenemos a algunos personajes importantes, Luis E. Valcárcel, que es el director del Museo Nacional, y Jorge Muelle, que es pintor y al mismo tiempo arqueólogo. Dentro del Instituto de Arte Peruano funcionaba adscrito al Museo Nacional y acá se va a dar una importante investigación y revalorización del patrimonio artístico precolombino.
Por ejemplo, el estudio de los colores de los textiles, en este caso contemporáneos, para establecer una correspondencia con los textiles del Perú antiguo. El estudio de la cerámica Nazca, por su mejor calidad de factura, era aquella que podía permitir el estudio. Acá tenemos también representaciones de Queros. Esto lo está haciendo Camilo Blas, que es el miembro honorario del Instituto de Arte Peruano en la década de los 30, porque el instituto se funda en 1931, llega hasta 1973. Vamos a ir contando un poco. Este es uno de los trabajos más destacados del Instituto de Arte Peruano, es el Muestrario de Arte Peruano Precolombino. Habían utilizado la cerámica Nazca por su mejor calidad y habían determinado estos colores como fundamentales para que estaban presentes en los estudios prehispánicos. Toda esta mirada de una relación correlativa, histórica, vinculada desde el Perú antiguo hasta las artes populares, fueron expuestas en el pabellón peruano de la Exposición de París de 1937. Si uno veía la sala, podía ver, bueno, los encargados de esta exposición fue Valcárcel, José Sabogal, estuvo haciendo fotografía Abraham Guillén, y si uno veía, digamos, los espacios expositivos de la sala, podía ver elementos precolombinos en los primeros niveles y después llegaba al arte popular como una constitución natural, como una mirada natural. La importancia del Instituto de Arte Peruano y de José Sabogal y su escuela. Acá podemos ver una fotografía donde está Teresa Carvalho, Julia Codecido, Enrique Camino Brent, Camilo Blas, que son los que de alguna manera van a participar en el instituto. El mismo logo del Instituto de Arte Peruano evidenciaba este proceso de mestizaje. Podíamos ver elementos precolombinos con una cúpula renacentista que estaba alternándose con elementos de arquitectura inca. Francisco Pancho Fierro, sería un artista, es el artista de inicios del siglo XIX, aquel que empezó a hacer representaciones de temas costumbristas y que para Sabogal representaba lo que denominó la sumatoria de los planteles acriollados. El Instituto de Arte Peruano le va a hacer una exposición donde van a colgar este cuadro, que es un retrato de Fierro póstumo de Nicolás Palas, y lo van a acompañar con 20 acuarelas del artista. Dentro del instituto se harían estas publicaciones. Sabogal haría publicaciones vinculadas a los Queros, a Pancho Fierro, a El Torito de Pucará o a la representación de los mates burilados. Se hicieron exposiciones dentro del Instituto de Arte Peruano y lo más interesante también es que se albergó una colección de arte tradicional peruano y para esto los miembros del instituto desde 1946 contaban con presupuesto para poder visitar, digamos, los lugares más característicos del sur andino, principalmente las zonas de Puno, Ayacucho, Cusco. Esta es una muestra que hacen en el 53 de Queros. Y lo interesante es que cuando ellos empiezan a rescatar esos objetos bajo la idea de arte popular, bajo la idea de un mestizaje artístico validando lo peruano, estos objetos estaban en su fase de desaparición, producto de los cambios que se producían por la modernización de estas ciudades. López Antay, uno de los retablistas más importantes de este periodo, no le enseñó a su hijo la tradición de hacer retablos porque consideraba que ya no iba a tener trabajo y de alguna manera este cambio de objetos tradicionales de características rituales a objetos de arte popular validados por Sabogal y su grupo permitió que se conservasen hasta nuestros días a través de los museos. Acá, por ejemplo, tenemos unas chúas en la fotografía pequeña, son platos de vidriado realizados en la zona sur de Puno, que son realizados por Enrique Camino Brent, que es uno de los miembros del Instituto de Arte Peruano y que de alguna manera rescatan el objeto, lo introducen bajo la categoría de arte popular mestizo peruano y al mismo tiempo intervienen también en el proceso. Este es otro quero realizado por Sabogal. Los miembros del instituto realizando lo que era el traje peruano, siguiendo un poco la mirada de Francisco Fierro. Sabogal lo vemos dando instrucciones a Julia Codecido, a Teresa Carvalho y a Enrique Camino Brent, porque si Fierro había pintado las acuarelas costumbristas de la ciudad de Lima, Sabogal y su grupo lo harían de todo el Perú.
Otra institución importante para la revalorización del arte popular fue la Peña Pancho Fierro, que funcionó desde 1936 a 1967. Esta peña estaba liderada por una de las integrantes del Instituto de Arte Peruano, que era Alicia Bustamante, junto con su hermana Celia Bustamante, esposa de José María Arguedas, se encargaban de la revalorización del arte tradicional peruano. La Peña Pancho Fierro era un espacio de reunión de intelectuales y artistas donde la joven generación como Emilio Adolfo Westphalen, Fernando de Cislo, interactuaban con los antiguos artistas José Sabogal, Julia Codecido y veían el arte tradicional peruano. Ella pudo hacer exposiciones de arte popular en lugares como Dinamarca. Y acá tenemos también la importancia de Moisés Sáenz, porque Moisés Sáenz estuvo vinculado a la Peña Pancho Fierro, hicieron viajes, acá vemos dos fotografías, en una lo podemos ver a Moisés Sáenz junto con Celia Bustamante, hermana de Alicia, y en otra con otros personajes. Acá tenemos este es un proyecto de un trabajo que está basado en los colores del mundo precolombino, tomados del muestrario de arte precolombino, que son los que hizo Camilo Blas y Sabogal en el Instituto de Arte Peruano de 1938. Y lo curioso es que él está utilizando de base los colores del ceramio precolombino para hacer esta pintura. Esta pintura, Bodegón de Arte Peruano, 1947, que es, digamos, este es el boceto con los colores precolombinos, y acá vemos todo bajo una mirada alegórica, simbólica. Ha puesto el torito de Pucará en el centro, pero en las dos partes, en las esquinas superiores del lado derecho e izquierdo, ha puesto una illa inca y en el otro lado ha puesto una iglesia occidental. Entonces, la idea de los objetos puestos en primer plano como estas músicos de quinoa de la zona de Ayacucho o el torito de Pucará de la zona de Puno eran el resultado de esa fusión de estas dos tradiciones. Entonces acá tenemos que los miembros del instituto van a realizar acuarelas, estas son acuarelas, son más o menos 300 acuarelas del estudio del arte popular. ¿Por qué las están estudiando? Ellos tienen dentro del museo un gabinete de fotógrafo, un gabinete de fotografía, entonces no habría la necesidad de estudiar, digamos, de manera de archivo las obras, sino que en este caso lo que ellos querían era aprender sus formas, aprender los colores y los estilos para poder ellos ser los continuadores de esa tradición. Y en este caso tenemos, estas acuarelas son realizadas por Julia Codecido, que es en realidad una de las miembros que hace alrededor de 200 acuarelas. Acá tenemos algunos de los objetos que son tomados de arte tradicional peruano. Y acá son obras vinculadas a óleos realizados por José Sabogal. Estos son los Reyes Magos, inspirados en la imaginería de los Mendívil, que son Georgina e Hilario Mendívil de la zona de Cusco, que hacen estas imaginerías con cuellos largos, siguiendo un poco la tradición manierista. Pues recuerden que el arte virreinal peruano, nuestros pioneros fueron, o sea, los que vienen son Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro, que es la tradición que Francisco Stasny menciona como la contramaniera. Entonces tenemos acá obras de esculturas, o acá este es bien interesante porque es simbólica, porque vemos al torito de Pucará confrontado con una llama, ¿no es cierto? Y la ve a distancias, sí, sin duda es esta idea, ¿no es cierto?, de lo que fuimos y lo que somos, ¿no? Es un poco esta idea. Y acá otras obras, ¿no? Son algunos ejemplos que yo les he traído, donde, claro, el arte popular está estudiado en acuarelas, está estudiado a través del Perú antiguo, pero al mismo tiempo son objetos pasados al óleo, que se supone en ese momento era la pintura más importante. Y estos son algunos ejemplos de las acuarelas realizadas por Julia Codecido. El mate burilado tiene un carácter monócromo, son por lo general de color marrón, pero en este caso vemos que Julia Codecido le está poniendo este color que es tomado de la cerámica Nazca. Este es de Camilo Blas, este es de Alicia Bustamante también. Esto es también de Alicia Bustamante. Son algunas obras realizadas en acuarela que nos reproducen las obras de los objetos que ellos tenían. Hay una exposición de Queros que es de la colección de Orihuela Llávar y a partir de ahí se van a realizar estas acuarelas.
Y bueno, esa sería una de las primeras partes, ¿no es cierto?, que es la importancia del arte popular y la vinculación con el mestizaje como validación del arte peruano, pero la segunda parte, que también tiene que ver con México, es la vinculación con el muralismo. Y en este caso me interesa ver el tema del muralismo porque eran dos de las cosas que Sabogal había visto con interés desde su viaje a México. Y yo quería empezar con dos ejemplos actuales. En realidad, esta obra es de Mauro Rodríguez. Mauro Rodríguez, esto es en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Es un mural realizado por uno de los discípulos de Carlos Quispe Sacín. Vemos un poco la historia de la Facultad de Letras y lo que quería ver antes de pasar es, este es otro mural que tiene otra tradición. Este mural es realizado en la década de los 80, está vinculado a un artista que se denomina Izquierdo y de alguna manera fue realizado como un trabajo colectivo y es una obra de una marcada denuncia social, donde se ve dos elementos, por un lado el pueblo y por otro lado la burguesía, representada por el Club Regatas Lima. En este caso, estas dos tradiciones, desde la mirada donde se incorpora un lenguaje más vinculado a la vanguardia artística o otro lenguaje vinculado a la denuncia social, serían dos elementos determinantes para el desarrollo del muralismo peruano, que en realidad ha tenido muy mala suerte porque ha sido destruido. O sea, muchas de las obras que yo les voy a mostrar son a través de fotografías de los periódicos de la época, porque en realidad han sido destruidas. Ahora, muchas veces a José Sabogal se le achacó la idea de que era un artista que no había puesto la denuncia social en sus obras. Esta es una de las obras, El Gabonal, donde muestra una marcada mirada de denuncia social, donde vemos a los pongos que están trabajando y vemos a un niño que está confrontando al espectador y vemos al Gabonal en la parte superior. En sí, el tema de la pintura social sí se había desarrollado, pero de manera no mayoritaria en el arte peruano. Podemos ver, por ejemplo, a un artista que es Carmen Sacco. Carmen Sacco es una de las primeras escultoras de la Escuela de Bellas Artes, egresada de la Escuela de Bellas Artes. Acá tienen a La Mendiga de 1925. Actualmente la escultura se encuentra en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero lo que vemos es también la idea de pedir limosna, hablándonos sobre la idea de… O este artista que es Manuel Alzamora, que es un artista vinculado a los años 30, 40, está activo en esa época en Arequipa, donde muestra el tema de la denuncia social. Este es uno de los temas de la vinculación con los reclutas, que por lo general eran indígenas, que eran obligados al trabajo para hacer las pistas en la serranía. En todo caso, uno de los ejemplos importantes es el Panteón de los Próceres de 1924. Él había tenido o había visto la obra de la creación, ¿no es cierto?, de la Escuela Preparatoria de Diego Rivera. Y en este caso, bueno, esta es una fotografía donde vemos a José Sabogal realizando las obras del Panteón de los Próceres, que se inauguró en la celebración del centenario de la Batalla de Ayacucho, en 1924, en un lugar que es la Cripta de los Héroes, donde estaba consagrado un poco a recordar a los héroes vinculados a la Guerra del Pacífico, a la guerra con Chile, o a los vinculados a la independencia peruana. Acá tenemos la representación de las alegorías. Sin duda, estas obras que de alguna manera están vinculadas al trabajo de alegorías y hechas en las pechinas de la iglesia, porque era una iglesia antiguamente esta cripta, que pertenecía a la orden jesuita. Otro elemento que trae de México es esta obra, que es la Procesión del Señor de los Milagros de 1923, con claros elementos muralistas. Serían los años 30, en la cual podemos ver algunos elementos importantes que podemos destacar, porque acá tenemos otra cosa que hay que remarcar, es que en el caso del muralismo peruano
Sabogal tenía toda la intención de realizar murales, pero no contó con el apoyo oficial del gobierno que le diese la facilidad de pintar los muros de los ministerios, lo que sí pasó en México. En este caso, la Cripta de los Héroes es uno de los proyectos que de alguna manera es singular por la celebración del centenario de Ayacucho, pero después, ¿dónde realizarían murales Sabogal y sus discípulos? Lo realizarían en las casas particulares de sus amigos o en las propias casas de ellos. Entonces, es un muralismo que por lo general se va a realizar en la década de los 30 en las casas de las personas allegadas o cercanas a ellos. Acá también tendría que hablarles de Carlos Quispe-Sacín, ¿no es cierto? Carlos Quispe-Sacín, que es otro artista que se ha formado en la Escuela de San Fernando, está vinculado al ultraísmo español y es un artista que llega al Perú en 1926. En 1928 va a Estados Unidos para después regresar en 1935 al Perú. Él conocía la técnica del fresco, y porque en el caso de Sabogal, el Panteón de los Próceres era realizado en la encáustica. Y en este caso, la obra del restaurante Caucasien L'Hermitage de 1938, esta es una escultura que la hace Guillermo Ruiz, el escultor mexicano, a Carlos Quispe-Sacín en Madrid, porque en 1925, antes de regresar a Perú, comparten una exposición en el Ateneo de Madrid, ¿no? Quispe-Sacín, pintura, y Guillermo Ruiz, escultura. Estas son las obras tomadas en fotografía, porque el restaurante Le Caucasien ya no existe, y realizado en mural, tomaba temas vinculados a costumbres rusas. Acá vemos algunas fotografías tomadas del archivo, lamentablemente destruidas, pero sin duda es en el año 40 en el que el Estado peruano empieza a preocuparse por la realización de murales para sus instituciones públicas. Y en este caso, una de las primeras obras que va a realizar Quispe-Sacín, reconocida como el primer mural al fresco en una institución pública, es el Palacio del Congreso de la República, el 20 de junio de 1942. Los primeros murales realizados en el Palacio del Congreso, los temas estaban inspirados en leyendas griegas, fueron realizados a finales del 42 y a principios del 43, cuando ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados el doctor Gerardo Balbuena. Hércules en el país de las Hespérides, El juicio de París y El fauno serían las obras que realizaría el fresco Carlos Quispe-Sacín. Ahí yo les he puesto una caricatura. ¿Por qué? Porque el tema es de que estos murales también fueron producto de la destrucción. En realidad, actualmente se conservan, este fue destruido, que es Hércules en el jardín de las Hespérides. Este sí se conserva, y lamentablemente el fauno está destruido justo en la parte donde ven, ¿no es cierto?, donde estaba el pie del fauno. Hacia 1951 fue destruido para hacer reformas en el Congreso de la República, se dañó una parte del fauno, se hicieron reformas en el edificio, a pesar de que ya en ese momento había una ley peruana que promovía la decoración artística de los edificios públicos. Protestaron los artistas en los medios de prensa enviando cartas diciendo de que era imposible, de que para uno se había vulnerado la propiedad intelectual del artista y por otro lado se tenía que consultar a los especialistas y al autor del mural para destruirlo, ¿no? Pero sin duda uno de los proyectos importantes fue la exposición amazónica realizada en 1943. Por el año amazónico, entre el 42 al 43, se organizó una muestra amazónica en la urbanización San Felipe. Adolfo Winternitt era el director de la decoración y participaron los artistas Leonor Binatea Cantuarias, Antonio Espinosa, Sabino Springet, Joel Marroquín, Célbulo Gutiérrez, Carlos Quispe-Sacín, Alejandro González Apurímac y Guillermo Escomel. Los pabellones se dividían en histórico, misiones, fuerzas armadas, productos naturales, industria y trabajo. El pabellón de informaciones, la aldea indígena que tenía una choza con un chiringuero donde se mostraba la explotación del caucho y el jeve en una muestra de montaña.
Una de las obras más destacadas por la crítica fueron los murales realizados por Carlos Quispe Sacín, también destruidos. Jorge Eduardo Eyelson, un artista importante para nuestra contemporaneidad peruana, manifestó la importancia que tenía la obra de Quispe Sacín, en donde él no reconocía el expresionismo, tampoco reconocía la influencia del muralismo mexicano o del ecuatoriano Guayasamín. En palabras de Eyelson decía, sino que conforman, cito a Eyelson, una necesidad casi exclusivamente formal. Por sí mismo se transmite un estado del espíritu. Cada línea o tono cromático, claridad espiritual y excelencia poco comunes en nuestra pintura. En realidad, para Eyelson, decía, la realidad de la pintura al fresco es escasa en nuestro país, aparte de las residencias particulares. El Estado recién ofrece sus muros a los pocos pintores que hacen mural. El Perú, en palabras de Eyelson, sigue siendo todavía un país de muros desnudos. Esto lo dice en 1947. Sin duda, estos murales realizados por Carlos Quispe Sacín fueron los más destacados porque tuvo la buena crítica de José María Pereira o de Mercedes Gallagher de Parc. Otras obras presentes eran la de Juan Manuel Ugarte Lespuru, quien sí, en comentarios de José María Pereira, mostraba la influencia de Orozco. Estos son algunos de los murales tomados de la prensa del momento, lamentablemente todos destruidos. Esta es la obra de Ugarte Lespuru, que de alguna manera mostraba la representación del ejército y que para José María Pereira mostraba influencias de Orozco. Esta es otra obra de Ricardo Grau que fue bastante criticada porque los críticos decían que lo que había hecho era trasladar la pintura al óleo, al mural. Otro proyecto importante a destacar fue en el Palacio Municipal de Miraflores se dio en 1944. En esta muestra en decorando este palacio van a participar Juan Manuel Ugarte Lespuru, con clara influencia del muralismo mexicano, Teodoro Núñez Ureta, Sabino Springet, en este caso Carlos Quispe Sacín, Leonor Vinatea Cantuarias, que son casi todos los artistas que estaban presentes en el mundo en la exposición amazónica, Alejandro González Apurímac. Se trataba de alguna manera de representar imágenes simbólicas de la ciudad de Cusco, de la ciudad de Lima, de la ciudad o distrito, bueno, ahora Miraflores, como una ciudad moderna vinculada al Lautenis, al Club Lautenis, o imágenes también costumbristas, ¿no? La segunda exposición importante que se iba a realizar era la de la industria minera nacional en 1925. En este caso, fue realizada en el edificio de la Escuela de Ingenieros que se abrió al público en la segunda exposición de la industria minera nacional organizada por el arquitecto Luis Ortiz de Ceballos y el asesor artístico fue Adolfo Winternitz. Participaron en esta exposición Carlos Quispe Sacín con Los Indios Mineros, Teresa Carvalho con un mural alusivo a la primera industria del petróleo, José Sabogal realizaría, esta es la obra de Teresa Carvalho, lamentablemente desaparecida, y esta de acá, y me perdonan las imágenes, pero son tomadas del periódico, o sea, en realidad no tienen muy buena resolución, pero en el caso de José Sabogal también presentó frisos, como lo había hecho para el pabellón peruano en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y realizó estos frisos vinculados a la riqueza minera en la época del Incario y el Virreinato. Juan Manuel Ugarte Lespuru, que era uno de los directamente vinculados al muralismo mexicano, presentó los modernos métodos del trabajo. Y en este caso sí podemos reconocer a la clase trabajadora, que era un elemento persistente en el mundo del muralismo mexicano.
Otros artistas que participaron, Winternitz, Adolfo Winternitz y Sabino Springet, que también lo reconocemos con elementos vinculados al mundo del trabajador. Y Luis Valdetaro realizó estos 3 bajorrelieves. Ahora, una segunda etapa en el desarrollo del muralismo, en el caso de José Sabogal, sería el Hotel de Turistas del Cusco de 1945. Esto tiene que ver con su segundo viaje, el segundo viaje de José Sabogal a México, invitado por el gobierno mexicano. Se hospeda en el Hotel Majestic en la Plaza de la Constitución y está entre enero y febrero de 1943. Son 4 semanas. El embajador del Perú en México, Luis Fernán Cisneros, reunió en la embajada a artistas y escritores mexicanos: Diego Rivera, Orozco, Montenegro, Eleodoro Valle, Rodríguez Lozano, Covarrubias, Nacho Asunzolo y otros. María Asunzolo, directora de la Galería Gama y prima de la actriz mexicana Dolores del Río, organizó una fiesta de recepción en Gama. En ese entonces, Rivera pintaba en el Palacio Nacional. El viaje de Sabogal produciría interés por ampliar sus conocimientos en la técnica del óleo, en la técnica del fresco. Refiere que pudo conocer al mejor albañil de Diego Rivera. Cuando lo entrevistaron le preguntan, cito, ¿y qué se lleva de México además de las nuevas amistades? Me propuse estudiar con cierto detenimiento la técnica del fresco para ver qué hacemos en Perú. Y logró estudiarlo. Me puse al habla con Orozco y con Rivera y he reunido la información que necesitaba. No toda, porque fui abrumado de atenciones y tiempo me faltó, pero ya es algo. Entonces, en México, publicaría para México en la Cultura, número 6, una comparación en la pirámide de Teotihuacán con la ciudadela de Machu Picchu, y resaltó la importancia de Moisés Sáenz en dar a conocer lo peruano en México, con la muestra también de Julia Codecido, que había realizado en 1935, que fue una de las primeras artistas que inauguró con una muestra suya el Palacio de Bellas Artes, teniendo el apoyo de los muralistas mexicanos y los contactos necesarios para luego poder exponer en Estados Unidos. Pues acá vemos algunas de las fotografías del paso de José Sabogal, donde lo reconocemos al costado de Dolores del Río, ¿no? Y Asunzola. Entonces, después de su regreso, se le encargan realizar el Hotel de Turistas del Cusco. Esta obra representa el segundo momento de Sabogal en su contacto con el muralismo mexicano. Su interés en conocer la pintura al fresco lo realizaría en estos murales. Sabogal refiere, cito, en este momento se presentan en los edificios públicos esta oportunidad, pero se presentan en los hoteles llamados de turismo. Refiere que el mural realizado en Cusco para el Hotel de Turistas sería la prueba. Cito, dependerá de si se hace o no pinturas murales en el Perú con un contenido integral de calidad pictórica y de contenido peruano. Por tener poco tiempo, bueno, ¿cuáles eran los murales? Se trataba de, por ejemplo, esta es la representación de la Fundación del Cusco, donde vemos a Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego tenemos la representación de Garcilaso, que era la validación del mestizaje artístico. Vemos una fotografía donde vemos a Sabogal realizando el fresco. Vemos, bueno, este es un retrato de una pintura también de Garcilaso, donde vemos a Garcilaso que es mitad indio y mitad español, con una vinculación también cristológica, porque vemos la representación en el lado blanco, que está con barba y con cabello largo, a la manera como se ve la iconografía de Cristo, pero vemos que de la mano sale la flama, que de la mano indígena, donde la flama está adscrita a una ventana trapezoidal inca y la inspiración es a través de la pluma para escribir los comentarios reales de los incas. Pero acá, y esta es una obra, vemos un dibujo de Camilo Blas y este es de José Clemente Orozco y vemos cómo está representado Cortés y la Malinche.
y Cortés y la Malinche, y si ven, se ve a un personaje indígena en el suelo. Entonces, ahí vemos un elemento que podemos conversar sobre la vinculación con lo español, en el caso mexicano y en el caso de lo peruano, ¿no? En el caso de lo peruano, lo español es validado para el mestizaje. En México, y eso me gustaría conversarlo con ustedes, qué es lo que piensan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo español para dentro de su identidad y dentro de esa mirada? Bueno, esta es otra obra de estos murales, que es Francisco de Carvajal, que es uno de los conquistadores, y esta obra es una escena costumbrista, que es una tinca, donde vemos el tema del ritual de la celebración del quero. En todo caso, para José Sabogal, estas obras representaron de alguna manera una de las obras importantes sobre, por ejemplo, una de las obras importantes que es Garcilaso. Él diría, cito, ya en los días primeros de la conquista de las dos sangres se produce Garcilaso, y es el Garcilaso de la Vega que viene con la poderosa herramienta del verbo, escrito, cincelado, el inquietante friso de los ancestros de la rama materna con el sonoro lenguaje de la rama paterna. Su aparición en la antigua capital de Tahuantinsuyo es señal del anuncio de otra época. Otra obra de este periodo que es importante también destacar, vinculada a el trabajo de pintura mural, es la realizada por Juan Manuel Ugarte Lespuro y directamente vinculada también al muralismo mexicano. Este es Perú, pasado, presente y futuro. Esto se hace en la antigua iglesia de Santo Tomás, que actualmente es una unidad escolar, es un fresco en el muro. Lo pueden ver acá, bastante... No, ese está, o sea, digamos, los que están a colores están bien, los que están en blanco y negro son los destruidos, ¿no? Exacto. En los años 50 también tendríamos que destacar la importancia ya de artistas que habían ya estado en las exposiciones, la exposición amazónica o la segunda exposición de minería, en este caso esta obra de Sabino Springet, donde vemos también la representación de elementos vinculados al mundo del muralismo mexicano. Esta obra es La energía, esto se realiza en la fábrica de Eternit. Acá vemos cómo él está haciendo en la fotografía, ¿no es cierto?, el diseño del mural. Esta obra también es de Sabino Springet y es una obra vinculada, ¿no es cierto?, la energía realizada. Esta es la construcción naval, perdón, de 1956. Este es realizado en el Arsenal Naval del Callao. Y bueno, acá son algunas obras ya pensadas en José Sabogal, sus últimas obras realizadas al mural en el Hotel Mauri. Son obras vinculadas a elementos costumbristas, pero sin duda una de las obras emblemáticas para el desarrollo de pintura mural, instituciones, es el Ministerio de Educación Pública, realizado en 1957, actualmente hoy Corte Superior de Justicia en Lima. Y acá lo que tenemos es la participación de varios artistas. Participa Sabino Springet, Juan Manuel Ugarte Lespuro, Teodoro Núñez Ureta, Carlos Quispe Sacín. Y en este caso, lo que podemos mencionar, bueno, dentro de las obras, acá tenemos un plano donde están ubicados los murales, el mural de Juan Luis Pereira en la zona A, y bueno, vemos, el tema era la educación, entonces era la educación primaria, la educación secundaria, la educación artística, y fue realizado en 1957. En el caso de, este es el realizado por Sabino Springet. Está la educación religiosa en el Perú. Este de acá es el realizado por Carlos Quispe Sacín. Se valoró el contenido formal al decir que se trataba de la geometría que embellecía en sí misma y que los volúmenes dispuestos por una necesidad pictórica con el uso de los colores planos. Este es un discípulo de José Sabogal, Enrique Camino Brent. Recuerden que para esta fecha José Sabogal ya había fallecido, él fallece en el 56, ¿no? Entonces
Uno de sus continuadores, Enrique Camino Brent, presentaba esta obra. Esta es otra obra que no pude conseguir a colores, está todavía, no está destruido, pero acá tienen un detalle de la obra. Este es de Juan Manuel Ugarte Lespuru. Luego tenemos la presencia de Teodoro Núñez Ureta en trabajos vinculados al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio. Esto es realizado en 1954 y acá lo que vemos es una vinculación con Siqueiros. En este caso, podemos ver, por ejemplo, el tema de la clase trabajadora, que era, en realidad, si nosotros vemos el trabajo de los muralistas peruanos, vamos a darnos cuenta que transitan en las representaciones historicistas de la historia del Perú, validando el mestizaje. Hay algunas representaciones vinculadas al mundo del trabajador, pero muy pocas vinculadas al tema de la denuncia social, que era un poco lo que yo les puse al comienzo en la década de los 20 como algunos ejemplos de este tipo de obras, o este mural que está en el segundo piso de la Facultad de Letras de la década de los 80. En el caso de Teodoro Núñez Ureta es el que más se acerca a esta mirada, y en este caso, bueno, esta es una obra de José Clemente Orozco, que también tiene esta mirada de Cristo destruyendo la cruz, que en realidad, como lo saben ustedes mejor que yo, fue destruida, ¿no?, en su época. Pero acá vemos, por ejemplo, otra obra que también está en el Ministerio de Educación y donde vemos el tema de la vinculación entre los indígenas y el mundo religioso virreinal, viéndolo a través de la opresión, ¿no? Lo mismo en este caso. Entonces acá sí ya se evidencia el tema de una mirada de denuncia social en los murales realizados por él. Esta es una de las obras que hace en el Ministerio de Educación, es La educación en el Perú. Estas las hace en Arequipa, él era de Arequipa, de la zona sur del Perú, pero él va a realizar un homenaje a Siqueiros cuando se produce la muerte de Siqueiros. Y en este caso, este discurso donde participaría, participó Teodoro Núñez Ureta, luego fue el 24 de febrero de 1974. Debido a la muerte del artista, participaron el embajador de México, Luis Zorrilla, Núñez Ureta, Washington Delgado y Genaro Carnero Checa, representantes del Instituto Nacional de Cultura, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Núñez Ureta remarcó que en 70 años se habían tenido 35 ismos en los que denominó testimonios de nuestra incertidumbre. Refiere que el arte debía responder a condiciones sociales. En las obras de Núñez Ureta, especialmente en el Ministerio de Economía, se pueden ver las influencias de Siqueiros en el movimiento de la composición, en el uso de la perspectiva poliangular, donde se rompe con el punto de vista único y hay muchos puntos de fuga. Sobre el artista, sobre Siqueiros, Núñez Ureta dijo: Siqueiros es ya la lucha misma, es la guerra que estalla desde el muro, que sale a la calle en medio de la gente para empujarlos adelante, impetuoso, violento, obsesionado por las maneras y las técnicas. Siqueiros es a la vez una parte de ese mundo que se acaba y la de los cimientos de la época que empieza. Concluirá diciendo: desde la calle de América decimos, desde una calle de América, que es el Perú, decimos, por eso, muy en alto, honor eterno por usted, señor David Alfaro Siqueiros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Mientras le doy una pausa para tomar agua y para que se preparen las preguntas y agradecerle esta excelente plática, quisiera agradecer también a los alumnos del seminario ligado a este proyecto de investigación que han estado a lo largo de toda la organización del trabajo, y al equipo del instituto encabezado por Araceli Rodríguez, la secretaria técnica, que nos haya
pues organizado todo, incluyendo la transmisión que se está haciendo a través de internet. Y asimismo redoblar los agradecimientos al posgrado en Historia del Arte por su apoyo. Yo tendría una pregunta o comentario, bueno, de hecho bastantes, pero una en particular de ver el trabajo de Quispe Sacín, con el que no estaba realmente muy familiarizado, y algunos otros de los murales, me dio la impresión de que hay otro modelo de pintura mural que es italiano, y que quizás algunos de estos artistas están al tanto de los murales que se pintan en Europa, pero particularmente en Italia en los años 30, a veces ligados a proyectos estatales como la EUR. Y quería pues preguntar si ustedes han explorado esta posible conexión. Gracias por la pregunta. Sí, o sea, en realidad lo que se ve en el caso de los murales que se realizan en Perú es, por un lado, la influencia del muralismo mexicano en Sabogal, en Ugarte Lespuru, en Sabino Springet, pero por otro lado tenemos la vinculación con esta mirada de Quispe Sacín más relacionado a un arte que privilegia la forma más que el contenido temático. Entonces hay una representación. Él se había formado en España, en la Academia de San Fernando, y estaba muy vinculado al movimiento ultraísta. Justamente yo voy a hablar en la siguiente sesión sobre César Moro y Quispe Sacín, porque es la otra vertiente del arte peruano, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo tengo una carta de César Moro, que es hermano de Carlos Quispe Sacín, que le dice que ha visto los murales de Rivera en México y que no le han gustado. O sea, eso literalmente lo está diciendo. ¿Por qué? Porque él era vinculado al mundo surrealista y tenía otra mirada donde lo que se privilegia, por ejemplo, el ultraísmo español, que es considerado el movimiento de vanguardia, el primer movimiento de vanguardia, desde 1918 hasta 1921 están activos y congrega a artistas como Vázquez Díaz, Nora Borges, a artistas que de alguna manera aglutinan todo lo que se había producido en las vanguardias, especialmente el futurismo y el cubismo. Y estos dos elementos, el cubismo es un elemento que lo va a acompañar a Carlos Quispe Sacín toda su vida. Y incluso va a decir que su periodo en Madrid, que fueron 5 años, desde el 21 hasta el 26, es el periodo que de alguna manera lo formó, porque una de sus obras, que es Nocturno, que justo va a estar en la exposición de Amauta, la van a ver ahora en México, fue una de las pinturas principales de la exposición del Ateneo de Madrid de Guillermo Ruiz. Entonces, todos estos elementos vinculados al futurismo italiano, al mundo cubista, están presentes en los murales de Quispe Sacín, y es esa otra mirada que también se da en el caso peruano. Uh-huh. Ya para soltar el micrófono, me parece muy interesante el dibujo de Camilo Blas, que es un estudio sobre la composición de Orozco, pero realmente lo corrige porque quita completamente a Hernán Cortés. Evidentemente parece haberlo visto como una especie pues de presencia inconveniente, intruso, o, en fin, es una corrección hecha y derecha. No sé si en el público habría preguntas. Sí, adelante, Lodi. Sí, les pedimos que esperen el micrófono por el streaming. Sí, muchas gracias por su intervención, es muy interesante y por mi parte descubrí obras. Me gustaría saber la recepción también al revés, ¿no? Si hubo comentarios no solamente de Sabogal, pero de todos sus discípulos,
de la campaña que organizó Vasconcelos en América del Sur, ¿no? Vinieron a Perú, vinieron en Argentina para difundir la teoría del muralismo, de las artes populares de México hacia como una propaganda mexicana, ¿no? O además una seducción artística mexicana al sur en América del Sur. Entonces, me gustaría saber también eso. Y mi segunda pregunta es que si y usted encontró comentarios de la visita de Sabogal por los artistas mexicanos, porque habló de lo que Sabogal pensó, pero me gustaría saber si hay archivos o si encontró cosas sobre al revés, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Primero, contestar la primera, el tema Vasconcelos. Vasconcelos en la Universidad de Trujillo, pues recuerden que también está vinculado al movimiento, el APRA, que es uno de los partidos políticos peruanos, se funda en México. Aya de la Torre está acá en la década de los 20, y por esa parte, por ejemplo, Vasconcelos es nombrado por la Universidad de Trujillo maestro de la juventud. En más o menos los inicios de la década de los 20. Y en todo caso, el muralismo mexicano se recibía a través de la prensa. Revistas como Amauta, Mundial, hablaban sobre Rivera. Hay una publicación que incluso escribe José Carlos Mariátegui, donde habla de la importancia de Rivera en esta idea que justamente también está muy relacionada con José Sabogal, y en el texto introductorio que yo empecé con la conferencia, en donde para José Carlos Mariátegui la vanguardia eran recherches, investigaciones formales, pero lo más importante era el contenido ideológico, y por eso le da el apoyo a José Sabogal y le dice: tú eres el primer pintor peruano, porque Mariátegui había conocido a Marinetti en Italia, a Walden en Alemania. Es el que publica desde 1919 hasta 1923 sobre el cubismo, el futurismo, el surrealismo, Dada. Entonces era el que más conocía el mundo de la vanguardia. Y Sabogal, tendríamos que ver, Sabogal es todo dentro de las obras pictóricas, él tiene una mirada muy vinculada a Anglada Camarasa, a Ignacio Zuloaga en los temas costumbristas. En la silografía sí podemos ver elementos de vanguardia expresionista. Pero sin duda la pregunta es ¿por qué Mariátegui miró a Sabogal, que no tenía tantos elementos de vanguardia como sí los podían tener otros artistas como Carlos Quispe-Sacín, que en ese momento se estaba formando en la Academia de San Fernando? Y lo que pesó en Mariátegui fue el contenido ideológico. En Sabogal había una propuesta de arte peruano, y era justamente lo que él buscaba dentro de la ideología que él tenía. Y él tiene varios artículos en esta época de peruanicemos el Perú, porque para él Perú no estaba peruanizado, ¿no? O sea, incluso la exposición del 19 en Brandes de Sabogal, donde él representaba indígenas de la zona cusqueña, era toda una rebeldía para la época. ¿Por qué? Porque hay una frase de Humboldt de 1801 que dice, y es del siglo XIX, Lima está más cerca de París y de Londres que de los Andes peruanos, ¿no? Entonces, cuando Teófilo Castillo vio las obras de José Sabogal y las vio en Brandes, él era el más importante crítico de la época, se empezó a reír. Y entonces Sabogal se le acerca y le pregunta: ¿por qué se está riendo usted de mis obras? Y Castillo le dice: la cara que van a poner los limeños de ver sus obras, ¿no? Entonces, con eso te decía, digamos, pintar retratos de indígenas en el periodo en que Sabogal lo hacía y proponer una mirada de mestizaje validando un objeto ritual con el arte popular era ya una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias por la exposición, yo aprendí mucho y me había quedado con una inquietud desde hace un tiempo cuando coincidimos en un jurado sobre la tesis de César Moro que hizo Nuria. Yo hablaba de la necesidad de pensar un indigenismo de vanguardia, como sí se ha hecho en el caso ecuatoriano, en el caso mexicano, que me llamaba la atención, no conociendo las categorías ni la historiografía del arte peruana desde adentro, que se considerara que Sabogal no tenía un peso vanguardista. Es decir, para mí hay muchísimo de expresionismo. Cuando vemos las obras, justo esta obra que hace un momento se mostró de Quispe-Sacín, es más difícil
sostener que el ultraísmo sea vanguardia que sostener que Sabogal sea vanguardia. Hay muchas obras del muralismo que aquí ni siquiera se discute si son indigenistas o vanguardistas, porque aquí resultó un proceso que iba de la mano la incorporación de diferentes imaginarios, entre ellos la invención de un cierto indigenismo, y pensaba en el caso de Camilo Egas, justo antes de Guayasamín, ¿no? En el caso ecuatoriano, y su vinculación con el expresionismo. Es decir, él también estuvo formado en el expresionismo, estas miradas devastadas del crack de Nueva York, lo van a llevar a pintar a los indígenas con una paleta muy cercana, por cierto, para mi sorpresa, a lo que es la recuperación originaria de colorido incaico, pero me llama la atención por qué seguir con esa pugna si no se siente un poco superada. Es decir, cuando el amigo Ricardo Silva Santiesteban decía que lo peor que le pudo pasar a la academia fue que estuviera Sabogal al mando y que volvió el indigenismo, la corriente de la academia, a lo que había que pintar en Perú. A mí me causaba mucho conflicto con lo que podía yo asociar de otras latitudes. Entonces la pregunta sería, ¿eso sigue así? ¿Sigue como compartimento estanco? ¿Sabogal es indigenista, por lo tanto no es vanguardista, o hay ya una discusión? No, yo creo que, bueno, Jan, gracias por tu pregunta, me parece muy pertinente, la verdad es que interesante, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hablamos de estos artistas encontramos un abanico de posibilidades donde no solo se está entroncando la vanguardia, sino se está entroncando elementos postimpresionistas y vinculados al mundo simbolista también. Entonces, en Sabogal vemos todo eso. Entonces, el indigenismo por sí es una vanguardia. Es una vanguardia que se contrapone a otra vanguardia, que es la vanguardia que de alguna manera se denomina universalista, pero que tiene otra mirada vinculada al mundo cubista o futurista. Pero si nosotros analizamos las obras de Sabogal, yo hablé de Anglada Camaraza y de Ignacio Zuloaga para la exposición Brandes de 1919, pero del 19 hasta el 50 pasa mucho con Sabogal, y Sabogal en el 25 ya está haciendo retratos con claras miradas expresionistas, de formas angulosas, de colores arbitrarios, y en Sabogal lo que vamos a ver, incluso Sabogal le pone el nombre a Mauta a la revista. La revista se iba a llamar Vanguardia, y le pregunta a José Carlos Mariatti por qué no le cambia ese nombre y le pones a Mauta, que es profesor, es enseñar en quechua. Entonces, yo creo que ya está superada esta mirada, bueno, por no todos de repente, porque has mencionado alguno, pero en todo caso, digamos, ya se puede reconocer que hay dos miradas para la vanguardia peruana, una vinculada al mundo indigenista, vinculada al expresionismo alemán, y que está presente en los retratos y está presente en las silografías, en los grabados que él hace. Es justamente esa mirada que en la década de los 30 hace que a José Sabogal le digan pintor de lo feo. O sea, la idea de asociar la idea de lo indio es pintor de lo feo, y ese es uno de los elementos en los cuales acusan a la Academia de Bellas Artes, donde él es director, para que no fuese de alguna manera para derribarlo, ¿no es cierto? Porque, y ahí tienes la crítica de César Moro, donde Moro dice en el uso de la palabra, escribe, en la Escuela de Bellas Artes, cada uno de estos alumnos saca su ración de indio, su porción de indio, y las pinta de manera turística. El mismo término indigenismo es un término mal puesto para Sabogal y su grupo, porque Sabogal y su grupo nunca aceptaron el mote indigenistas, porque no pintaban solo al indígena, pintaban al Perú en toda su diversidad. Y el Perú, además de indígena, también es mestizo, también es negro, también es mulato, etcétera. Es mucho más diverso. Y en ese caso, Mariátegui en la década de los 20, cuando mencionó sobre el indigenismo, dijo: tú, Sabogal, te diferencias de aquellos pintores indigenistas que pintan para el turista pintura folclórica. Y en este caso, ¿cuándo nace el epíteto de indigenistas? En la década de los 30, y nace con un discípulo de la Escuela de Bellas Artes, alumno en Bellas Artes, que es Fernández Prada, y con César Moro, ¿no? Ahora, lo curioso, que también no lo dije en la conferencia, pero lo estoy meditando, es que en el 43 Sabogal viaja a México.
En el 43 él está decidido a realizar murales con una directa vinculación con México, pero en el 43 lo sacan de la Escuela de Bellas Artes y pasa al Instituto de Arte Peruano, donde ya estaba, pero con ya no el apoyo oficial. Entonces también hay, y es la época en la cual también Sequeiros en el 43 está en Lima. Entonces esas cosas hay que meditarlas porque también es importante saber por qué salió Sabogal. Porque claro, se dice salió porque había un señor, Moisés Laimito, que el ministro de Educación lo quiso poner y Sabogal dijo que no y puso su cargo a disposición, pero me parece que hay un trasfondo detrás más interesante. Bueno, primero Omar y después Julio. Pues muchas gracias por la conferencia. Yo como que estoy introduciéndome al tema de la vanguardia en Perú, o sea, es como mi primer contacto, pero me llamó mucho la atención algo de lo que se trató en la primera parte de la conferencia, de este mestizaje y del rescate de las artes populares, porque creo que, o sea, sí es muy evidente como cierto, como exaltación de las dos partes, ¿no? Tanto la española como la indígena. Pero mi pregunta era si discursivamente se puede encontrar alguna deuda cultural con Asia o digamos, con la parte asiática, porque en el caso mexicano, justo en los mismos años, hay una selección justo de qué artes populares son como las que representan mejor estos mestizajes que generan como el discurso nacional. Y pues el hecho de tomar estos mates y de la cerámica de Nazca, que también tiene como una cierta técnica de vidriado que a lo mejor puede estar como vinculado con un maque o técnicas que pueden venir como asiáticas, o los ornamentos mismos que vimos, elementos floreados y pájaros, que es parte de lo que aquí en México también es, digamos, la tradición que se rescata en estos años de la parte de la costa poniente, ¿no? del país, que es pues la que comparte también con Perú, y que, bueno, aparte se ha hablado mucho de la relación cultural que siempre ha existido entre esa parte sur del continente y el occidente de México. Entonces… Gracias por tu pregunta. Sí, sobre la mirada y los textos escritos que están validando esta idea de mestizaje, lo que reconocen es más un componente mestizo basado en, por un lado, lo indio y por el otro lado, lo español, ¿no es cierto? Sí hay trabajos de vidriado, pero no le dan el contenido. Por ejemplo, el Torito de Pucará es cerámica vidriada, y de la zona de Checa Pupuja en Puno, que es la zona surandina, que es casi el límite con Bolivia. Y no hay una énfasis en el vidriado. Lo que sí se habla es de la tradición ritual, porque este ceramio de tradición andina es para una fiesta de marcación del ganado, en donde al torito de Pucará le cortan y le ponen ají para que el torito sangre y eso caiga a la tierra y la tierra fructifique, ¿no es cierto? O sea, es esta idea de una mirada de pago a la Pachamama, ¿no? De pago a la tierra. Entonces, y curiosamente, esto también lo trabaja José María Arguedas, esta idea de que el toro es un animal traído desde el mundo español, ¿no es cierto? Y que ahora está dando su sangre a la tierra andina indígena, ¿no? Eso es también una mirada que se da. Pero en sí no hay o sea, yo por lo menos lo que he revisado no hay una validación sobre el contenido asiático, sino las propuestas se validan desde, por un lado, el componente español en el mate burilado, en el quero también, porque los queros llegan hasta 1850, o sea, pasan por todo el periodo virreinal. Si uno revisa el trabajo de Tom Cummins, la única diferencia entre el quero precolombino es que era geométrico, con formas geométricas, y el quero
post-conquista está más vinculada a formas figurativas, con escenas incas, ¿no? Con escenas de campesinos, con escenas de la pelea con los antis, que son los pobladores de la selva, pero son estas diferencias que en realidad, digamos, el Quero se vuelve figurativo, pero no he encontrado ningún elemento asiático. Retomando el cuestionamiento anterior, no sé en qué momento, es la pregunta y será tema a discutir. José Carlos Mariátegui conoce en París a Luis Cardosa y Aragón, y supongo que discutieron ese tema de qué es la vanguardia americana, y lo discutieron constantemente. Y hay una pregunta en el texto de Carlos Mérida, porque Carlos Mérida expone en París y le va muy mal, no lo bajan de artesano. La crítica parisina dice que solamente le falta un Platón para hacer arte, o sea, le va muy mal a Mérida. Pero para Cardosa y Aragón y para su grupo, principalmente centroamericanos y sudamericanos, y por supuesto españoles también, se hacen una pregunta y él se la hace: ¿qué es el arte americano? Y yo creo que esa relación con Amauta que él tiene con José Carlos Mariátegui le funciona para explicar como muchas preguntas. Las deja en el aire. Cardosa y Aragón es muy joven, no está muchos años fuera de Guatemala, pero el ejemplo para él es Carlos Mérida. Y veía las imágenes del arte popular peruano y se parecen mucho a los cuadros de Carlos Mérida, a sus primeros cuadros. Incluso ya Carlos Mérida para 1927 ya no pinta así, ya él está haciendo otras cosas, pero en una carta que le manda Cardosa y Aragón a José Carlos Mariátegui le manda fotos. Este es el arte americano. Y las fotos se publican en Amauta, que son esta India de los vasos, Princesa Istanquiqui, todas estas obras que hizo al inicio Carlos Mérida. Y es muy interesante cómo Cardosa y Aragón y otros críticos, Cardosa se lo pregunta desde dos líneas, no solo sobre el arte, sino en la literatura. Y él cree que el artista americano por excelencia, que puede ser vanguardista, pero a la vez puede escribir sobre su tierra, es Carlos Pellicer. Él cree que Pellicer es el ejemplo de combinar las dos formas, de ser un escritor de vanguardia, pero también un hombre que puede hablar de su tierra. Entonces es muy interesante esta relación. Yo creo que por eso con Sabogal va este diálogo con Mariátegui, como lo tiene Cardosa y Aragón con su paisano Carlos Mérida. Sí, me has hecho acordar justo pensando en Mérida y pensando en Sabogal y Mariátegui, ¿no? Porque también Sabogal expone en Buenos Aires en 1928 y hay una carta de Hidalgo, que es un vanguardista peruano, arequipeño, pero que muy vinculado al mundo español, y le escribe una carta a Mariátegui y le dice: tú eres el responsable de exhibir a Sabogal. No ha triunfado en Buenos Aires, no, lo han visto, pero no ha gustado. Y lo acusa a Mariátegui de haberlo puesto a él como, ¿no? Es un poco lo que tú mencionas en Mérida también para este caso, porque, claro, para Mariátegui había el tema de la vanguardia, eran investigaciones formales. Él consideraba que, pero como Sabogal también lo menciona, era una época de búsquedas en el mundo europeo, pero que lo definitorio iba a ser América y lo definitorio iba a ser que cada pueblo de América hablase desde su propio lugar. Ese era lo definitorio para Mariátegui y por eso sí, Sabogal, a pesar de que su lenguaje, o sea, no es que no sea de vanguardia, porque lo es, pero además de ser vanguardia tiene otros elementos que claramente lo vinculan al mundo post-impresionista. Sin duda, el mensaje ideológico de Sabogal, de idea de peruanidad, es lo que pesó para que Mariátegui lo validara, ¿no? Entonces, en el caso de Mariátegui para Sabogal, triunfó más la ideología, ¿no? El contenido de la obra de Sabogal, lo que representaba. Tenemos todavía tiempo, entonces adelante, Mónica. Hola, muchas gracias por tu presentación. A mí son muchas cosas que no conozco, pero me vienen muchas ideas y quería preguntarte si ¿has encontrado alguna relación más cercana entre Sabogal y Miguel Covarrubias? Te lo pregunto porque como parte de un proyecto hemos estado investigando una serie de dibujos arqueológicos que hace Miguel Covarrubias sobre la región andina, bueno, todo Sudamérica, pero sobre todo la región andina,
Y no sé, me parece como que hay ciertos puntos que pueden tener en contacto, como estos trabajos que haces, Sabogal, sobre los queros, que se me hizo muy interesante. Preguntarte por qué hace queros, ¿no? O sea, porque no solo hace investigación, sino que los hace, ¿no? Eso entendí. También el interés en Nazca, en todos estos temas me parece como, no sé si hay una conexión, y también como que hay muchas ideas que yo sé que eran parte de todos, pero que son interesantes, como estos artistas de vanguardia y todo lo que hemos platicado, pero también que están haciendo mucho dibujo arqueológico, ¿no? Porque nuestra teoría es que Covarrubias nunca fue a Sudamérica, sino que todo lo que conoció fue a través de estos dibujantes, precisamente. Entonces, son muchas preguntas, pero no sé si… Sí, bueno, estaba pensando de que o sea, Sabogal está vinculado a un grupo de artistas intelectuales como Valcárcel y la importancia en los años 30 del Museo Nacional. ¿Por qué? Porque desde el Museo Nacional, además de Muestrario de Arte Peruano Precolombino, que es este estudio de la cerámica nazca, empiezan a haber varios folletos vinculados a cabezas precolombinas, escultura precolombina, y son folletos de circulación, de imprenta, y que probablemente pudieron llegar a México. O sea, digamos, hay una revalorización desde el arte, desde la etnografía, desde la antropología, porque Valcárcel era etnógrafo y entendía que todos los productos de la sociedad peruana, para entenderla, tenían que ver una larga duración. Ese concepto etnográfico es el que luego Sabogal lo traslada para la concepción artística, ¿no? Y bueno, ya que estoy aquí, si hay una relación con Rebeca Carrión y Julio Tello, ¿cómo se relacionaban estos arqueólogos muy con esta parte artística, ¿no? Dentro del Museo Nacional estaban dos institutos, el Instituto de Arte y el Instituto Etnográfico, y dentro de esto pues habían proyectos que en algunos casos eran en conjunto, pero también funcionaban de manera separada, ¿no? El Instituto de Arte Peruano empieza a crecer en importancia porque empieza a tener una colección de arte popular. Entonces empiezan a tener desde el 46 presupuesto para comprar obras, ¿no? Entonces, lo que mencionaste, hacen queros, hacen chuas, que son cerámica Enrique Camino Brent, hacen acuarelas para estudiar sus formas, y además de eso pintan al óleo los mismos objetos de arte popular. Hay una carta de José Sabogal donde le dice al director de Instrucción Pública si pudiesen en la Escuela de Bellas Artes empezar a utilizar los colores del mundo precolombino para enseñar a los artistas. Entonces, era una necesidad de revalorar e integrar el arte del Perú antiguo bajo una continuidad histórica, ¿no? Andrea, ¿tú habías pedido la palabra? Gracias, Fernando. Yo te quería preguntar sobre el muralismo, un poco a qué atribuirías el impulso que tiene hacia los 40. Me parece muy interesante que sean las exposiciones internacionales con los frisos como una de las motivaciones para dar a conocer, digamos, el Perú, pero dentro del muralismo, ¿no? Por otro lado, como en algunos edificios públicos se ve que son como contados y al mismo tiempo como empresas. Entonces, ¿a qué atribuirías, por un lado, como el interés en esa década y ya hacia los 50 por el muralismo, por esta técnica? Por otro lado, digamos que se retomen, o sea, discusiones que se habían empezado desde los 20, ¿no? En Amauta, por ejemplo, o sea, como todo lo que tiene que ver con el muralismo, como a qué atribuirías todo, digamos, todo este panorama en el que el mural vuelve a escena y vuelve como, y al mismo tiempo que no se consolida, ¿no? Porque hay muchos murales perdidos. ¿Cómo lo entenderías, digamos? Bueno, gracias Andrea por la pregunta. Sí, es una época en la cual ya hay una mirada pensando en murales. Creo que de cierta manera yo creo que ahí hay un impacto directamente vinculado al muralismo mexicano. Pero por otro lado, lo que tenemos desde el 46 surge la agrupación Espacio en el 46 en Lima, tiene toda una mirada son arquitectos principalmente, y de apertura hacia un arte universalista,
y en este caso se está discutiendo mucho la idea de integración de las artes, o sea, integrar pintura, escultura y arquitectura, y en ese sentido el mural entraba para estos proyectos de construcciones dentro de los ministerios. Ahora, cuando recién el gobierno está interesado en hacer murales, lo está haciendo en estas exposiciones como la amazónica o la de minería, que es del 43 y del 45, y claro, son murales de características efímeras, o sea, las destruyen. El único mural, por ejemplo, el de la exposición amazónica, que era hecho en cemento y era hecho al fresco, era el de Carlos Quispe-Sacín. Los demás también la técnica varía, porque la técnica podían hacer lienzos trasladados a la pared. Y en todo caso, no llegan a tener de alguna manera prolongación, ¿no es cierto? O sea, no tienen una continuidad. Pero en todo caso es una época también vinculada a un gobierno militar, que es el gobierno de Odría, la década de los 50, donde ahí es donde hay la apertura a los ministerios. Y en ese momento hay una política en las grandes unidades escolares, o sea, es la idea de educar, donde se permite, y eso no lo he mencionado, gracias a tu pregunta lo menciono, en los colegios empiezan a hacer murales, en los colegios de las grandes unidades de Lima, ¿no? Actualmente también desaparecidos. ¿Por qué? Porque los han reformado y los han vuelto modernos, entre comillas, y lo que han hecho es quitar toda esta década del 50, ¿no? Ya. Bueno, pues yo quiero agradecerle al público que asistió a este evento, su compromiso y su concentración en esta estupenda plática. Muchísimas gracias al ponente.